Cuando enseñé por primera vez en la escuela de predicación en Memphis, el hermano Pablo estaba a punto de graduarse. Él era un buen estudiante. Él tenía buenas calificaciones y le iba muy bien con los demás compañeros. Yes, sir. Dice que si ese era todo lo que yo lo mandé a decir, dice. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Alguien que por favor lea Santiago 3:1. Amén. Why does James Hermanos míos, give that one? no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué Santiago hace esa advertencia? ¿Por qué? I'm going to write down a few things here. Number one, responsibility. Voy a escribir un par de cosas aquí. Primero, responsabilidad. I assume that all of you want to teach. Yo asumo que cada uno de ustedes desea enseñar. One of the things we stressed in school, and I continue to stress, is if you're going to be a teacher, you have to be responsible. Una de las cosas que enfatizamos en la escuela, y siempre enfatizamos, es que se debe ser responsable. Let me illustrate it. Well, I'll come back to that. Number two. Veamos el número 2. Also, number two is the seriousness of teaching. La seriedad de enseñar. La seriedad de enseñar. James was not talking about math teachers or science teachers. Santiago no está hablando aquí de maestros o profesores de matemática o de ciencias. He's talking about being teachers of God's Word. Él estaba hablando de aquellos que iban a ser maestros de la palabra de Dios. What's he doing? He's leading souls in one of two directions. He's leading souls. ¿Qué está haciendo Santiago? Es dirigiendo a las personas, las almas de las personas. You're either going to lead them to heaven or you're going to lead them to hell. El maestro las va a guiar ya sea al cielo o al infierno. That's why there are so many warnings about false teachers. Por eso es que tenemos en el Nuevo Testamento tantas advertencias sobre la falsa enseñanza. Because false teachers are teachers. Porque los falsos maestros son maestros, They're misleading. pero están mal guiando. Just think about some passages. Matthew chapter 7. Vamos a ver algún versículo. Mateo capítulo 7. Well, let's say 13 down to about 20. Mateo 7, 13 al 20. We're not going to read that. I'm just referring. No vamos a leerlo, solamente hago referencia para que lo tengan ahí. Verse 15. Particularly verse 15. Particularmente el versículo 15. Beware of false prophets. Dice, estén alerta de falsos maestros. 2 Timothy chapter 4. También tenemos 2 de Timoteo capítulo 4. This class is designed to get you to preach the word. Esta clase está diseñada para que ustedes enseñen la palabra de Dios. You'll notice in the very first verse in this passage right here, first verse. Ustedes pueden notar en el primer versículo de este pasaje, 2 de Timoteo 4:1. What's Paul saying? I charge you. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te encarezco, te encarezco. This is not just an encouragement, though it is that. Esto no solamente es un ánimo que le da a Timoteo, es un cargo. And look at who Paul brings to bear witness. I charge you in the sight of God. Y vean a quién trae de testigo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. So when we talk about being a teacher, Así que cuando hablamos de ser un maestro,
Es una gran responsabilidad and it's a very serious matter in teaching. y es un asunto muy serio ser un maestro. Now, let me give you a third word here. Ahora déjeme darle un tercer concepto, Self-examination. autoexaminación. There's a reference to this, a phrase in 1 Corinthians 11, Hay una referencia de esto en 1 Corintios 11, in the context of the Lord's Supper. en el contexto de la cena del Señor. Let a man examine himself Dice que cada hombre se examine a sí mismo before he takes the Lord's Supper. antes de participar de la cena del Señor. So, in teaching and being a teacher, Así que con respecto a enseñar o ser un maestro, you have to examine, number one, your motives. primero usted debe examinar sus motivos. Why do you want to be a teacher? ¿Por qué usted desea ser un maestro? For self-glory? For self-glory? ¿Para obtener gloria? For pay? Maybe for pay. ¿Tal vez para recibir algún pago? I know preachers in America who preach for no other reason than to pay. Yo conozco predicadores en Estados Unidos que solamente lo hacen por dinero. So we as preachers are to be like elders and take heed to ourselves. Así que nosotros debemos ser en cierto aspecto como los ancianos, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, Our motives. examinar nuestros motivos. Number two, I need to be self-examination with regard to the time that I'm willing to spend in teaching. Otro aspecto que debemos autoexaminar es el tiempo que yo deseo tener para enseñar. Brother Pablo and Brother Amir will tell you it takes time to be a good teacher. El hermano Heiner y el hermano Pablo les pueden decir que se requiere mucho tiempo ser un You're maestro. not going to be a good teacher studying 1 hour a week. You're just not going to. Usted no va a ser un buen maestro estudiando 1 hora a la semana. Beg you, plead with you. Así que les ruego, If you're not willing to spend the time necessary to be a good teacher, si que usted no está dispuesto a pasar el tiempo suficiente para ser un buen maestro, don't try to be a teacher. no intente ser un maestro. But if you're willing to spend the time, Pero si usted está dispuesto a invertir el all tiempo it is correct. y sus motivos son correctos, And James is saying entonces Santiago dice, you can be a good teacher. usted puede ser un buen maestro. So James was not saying I don't want you to be a teacher. Santiago no está diciendo, yo no quiero que usted sea He maestro. was saying think seriously about what's involved. Santiago dice, piense seriamente lo que concierne ser un maestro. Number 4, Número 4, there is a warning that goes with this. A warning that goes with this. excuse me. He has a question. He has a question. Ujú. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué se refiere con tiempo? O sea, tiempo que Tiempo para estudiar. se dedique completamente al ministerio, a ser maestro. No, tiempo para estudiar, para prepararse. Tiempo para estudiar la Biblia. Ujú. What was the question? What do you mean by time? Spending the time. How much time does it take to adequately prepare? Yeah, I said that. I explained that. Ujú. And then there's the warning. Así que en cuarto lugar está una advertencia. Don't be a teacher No sea un maestro knowing you're going to have heavier judgment. sabiendo que usted va a ser juzgado severamente. You're going to be a teacher of God's Word. Usted va a ser un maestro de la palabra de Dios. You're going to face heavier judgment before God. Usted va a tener que ser juzgado de una manera más severa delante de Dios. Brings us right back to this right here. Y esto nos lleva nuevamente a estas dos posibilidades. I do not want to stand before God on the judgment day, Yo no quiero estar delante del juicio del Señor having misled someone. habiendo mal guiado a las personas al cielo o al infierno. Do not be. Así que no sean muchos maestros. I'm glad that you're interested in teaching. Así que a mí me alegra que usted desea ser un maestro. Pero You're in it for the right reason. yo espero que usted desee serlo por buenas razones. Everybody got this? ¿Todo el mundo tiene ya apuntado? Ok. Okay, let's move.
These are sort of mini points, just little Estos son segments. algunos puntos breves antes de entrar en materia. We may spend a good portion tonight just looking at some introductory thoughts. Hoy vamos a tener solamente conceptos introductorios. Here's a glass. Say this is a glass. Digamos que este es un vaso. And let's say you fill it up right here with water. Y digamos que usted lo llena a ese nivel de agua. How much water are you going to be able to pour out into somebody else's glass? ¿Cuánta agua usted va a poder vertir en el vaso de alguien más? Exactly what's in here. Exactamente la cantidad que está en el vaso, ¿no? Now, try to imagine if you have a classroom of students Así que imagínese si usted tiene una clase de varios estudiantes come to have their cup filled, que vienen para que su vaso sea llenado. want their cup filled. Ellos quieren su vaso llenado. But if you've only filled your cup to this point, Pero si solamente usted llena su vaso hasta ese punto, you can't give to them what they need. usted no puede darle a ellos lo que necesitan. So, as students of God's Word who are going to teach, Así que como los estudiantes de la palabra de Dios usted le va a enseñar, you need to come to class with your cup all the way full. usted debe llegar a la clase con su vaso totalmente lleno. Cada sección del vaso lleno. And day to day and week to week, Día a día, semana a semana, you're filling your cups up. usted llena su vaso hasta el tope You can give to others. para que usted le pueda dar a otros. Now, this is what I call Esto yo lo llamo and out. adentro y afuera. You have to put into your life what you can give to others. Usted debe poner en su vida lo que debe darle a otros. Let's talk about some things under this. In and out. What am I going to put into my life? Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Qué es lo que debo ingresar a mi vida para poder darle a otros? Come over to first, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy 2. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timothy 2. And I want to start reading with verse 24. Well, let's back up before that. Let's go back to verse 20. Vayamos a 2 de Timoteo 2, 20. Y vamos a leer a partir del versículo 20. And we're going to read just a few verses at a time and go down to the close of this chapter. Vamos a leer algunos versículos. 2 Timothy chapter 2, starting with verse 20. And let's have someone read verse 20 and 21. Por favor, alguien que lea los versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos limpios. Así que, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Okay, what is a vessel? What is a vessel? It holds something. El vaso está sosteniendo algo, ¿verdad? Now the apostles No, ahora los were apóstoles eran inspirados. None of us are inspired. Ninguno de nosotros somos inspirados, We're still vessels. pero aún seguimos siendo un instrumento o un vaso. Let's read verses 24 down through 26. Ahora vamos a leer los versículos 24 al 26. Someone read that for 24 through 26. Alguien que lea, por favor, los versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hasta el 27. 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. The Lord's servant must be apt to teach. El sirviente del Señor debe ser apto para enseñar. And only till we become apt to teach Solamente al momento que nos volvamos aptos para enseñar, can we be the vessel God wants us to be. podemos ser el vaso que Dios desea que seamos. So in the context, verse
verse 20, in the context, Así que en el contexto del versículo 20 he's talking about us being teachers. está hablando de nosotros como maestros. So all of us, in a certain sense, are teachers. Así que todos nosotros en cierto sentido somos maestros. There's a certain role for the public teacher. Hay un cierto rol que el maestro debe realizar. Let's turn over to John chapter 2. Vayamos a Juan capítulo 2. This is an illustration in the life of Christ when he performed his first miracle. Esto es una ilustración de la vida de Jesús cuando él hizo su primer milagro. And in John chapter 2, beginning with verse 1 and going down to verse 11, we're going to point out some things here. Así que Juan 2, 1 al 11. Juan 2, 1 al 11. Vamos a ver algunas cosas aquí. This is a real life incident. Este es un incidente de la vida real. So we're treating this like an analogy, Así que estamos tratando esto como una analogía, an allegory. una alegoría. Paul did the same thing in Galatians chapter 5, remember? Pablo hizo lo mismo en Gálatas capítulo 5, ¿recuerdan? Abraham, Isaac and Esau, Isaac and what was Abraham? Ishmael, Isaac. Ya. Hizo Isaac e Ismael, una alegoría hizo Pablo Paul allí. treats that as an allegory. Y Pablo lo trata como una alegoría. There's four things I want you to see in John chapter 2. Hay 4 cosas que quiero que veamos en Juan capítulo 2. We start in verse 1, Comenzamos el versículo 1, we give the background. damos el contexto. There's no wine. No hay vino. And so Jesus is asked to do something to help out the situation. Así que Jesús ordena que estos utensilios, ¿verdad? O estos recipientes se llenen para solucionar el problema. Verse 5, Veamos el versículo 5. she says to the servants, Ella dice a los sirvientes, you do whatever Jesus tells you to do. haced todo lo que os dijere. You're not going to be a good teacher and fill your vessel up unless you're willing to do what Jesus tells you to do. Usted no va a poder ser un buen maestro si usted no está dispuesto a hacer lo que Jesús está pidiendo aquí. You have to teach the truth. Como maestros tienes que enseñar la verdad. Right? Look at something else. This is in verse 7. Veamos otra cosa, versículo 7. There Jesus says to them, you fill the water, these vessels up, you fill them up with water. Fill them up with water. Aquí Jesús dice, llenad estas tinajas de agua. Now, in the teaching realm, applying this in teaching as an illustration, Aplicando esta ilustración, I've got to fill myself, my cup up. I've got to fill my cup up. todos nosotros necesitamos llenar, ¿verdad?, nuestro vaso hasta el tope. Because until I fill my cup up, I'm not going to have anything inside that can come out. Porque si yo no lleno, yo no tengo nada dentro, no puedo dar a los demás. All right, now look at verse 8. Ahora veamos versículo 8. And there, Jesus said, draw out now, draw out. Aquí Jesús dice, atención, sacad ahora, sacad ahora. I have to be willing, once I fill my cup up, Yo debo estar dispuesto, una vez que lleno mi vaso, I have to be willing to be drawn out of it. a sacar todo, sacar todo. You could study all your life. Usted puede estudiar toda su vida If you sit off in a corner and say, I don't want to teach, y usted se sienta en una esquina y dice, yo no quiero enseñar, you're not being served. y usted no está sirviendo. Whether you're a public teacher or not, you're still not being served. Sea que usted sea maestro o no, no está sirviendo. Look at verse 11. There's one more thing. Veamos el versículo 11, ¿hay algo más? This is the beginning of the signs of Jesus in Cana. Este principio de señales hizo Jesús en Caná Manifested his glory. y manifestó su gloria. You keep your hands off God's glory. Usted debe mantener sus manos, ¿verdad?, para la gloria de Dios. When you get through teaching a class, Cuando usted enseñe a una clase, you're just a servant. usted está sirviendo.
danger is we elevate ourselves El peligro es que usted se eleve a sí mismo and pride takes hold. y que el orgullo se llene en su corazón. Pride comes before what? ¿Y qué es lo que, Comes before qué es lo que produce el orgullo? La caída, la destrucción. you've got to put something into your life, into your mind that you can draw out. Así que usted necesita poner algo en su vaso, en su mente, para poder compartirlo. Suggestions for study to help prepare as you prepare to be a teacher. Okay? Ahora quiero darles unas sugerencias para estudiar, lo cual le va a ayudar a ustedes como maestros. I'll tell you something that's worked for me, Voy a decirles algo que ha funcionado para mí. and I've been doing this for 50 years now. Y he estado haciendo esto por 50 años. If you're going to be a teacher, you have to put forth the effort to do something akin to this. Si usted desea ser un maestro, usted debe poner esfuerzo. Number one is you need to spend time reading. Número uno, usted debe invertir tiempo en lectura. Read. Lectura, lectura, lectura. Paul said to Timothy, give thyself to what? ¿Recuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo? Que se dedicara a qué? A la lectura. But the second step is you need to study. El segundo paso es, usted necesita estudiar. This is a step beyond this. Este paso número 2 es el que va después del primero. You're going to be a teacher. Well, if you're going to be a Christian, you have to study. Si usted va a ser un maestro o incluso simplemente un cristiano, usted necesita estudiar. Reading is just looking at the facts. I pick up a newspaper. Leer es simplemente ver los hechos, las palabras, como si fuera el periódico. But I don't study the newspaper. Pero yo no estudio el periódico, I just read it. solo lo leo. Study, I take time to look up words Al estudiar, yo dedico tiempo a ver las palabras, and cross references. a ver las referencias de esos versículos. Then number three, there is the word meditate. En tercer lugar, hay que meditar. These three words right here Estas tres palabras describe the input of knowledge into your mind el proceso de ingresar información a nuestra mente and what comes out in your life. y lo que va también a salir o producir en nuestras vidas. Psalmist writer said in Psalm chapter 1 through 3. Veamos lo que dice el salmista en 1 al 3. Traits of a blessed man. Hay ciertas características de lo que es un One hombre of those justo. traits is that he meditates on the law of the Lord day and night. Y una de esas características es que esta persona dice medita en la palabra de día y de noche. That's an agricultural term. Es un término de agricultura en el hebreo. Cows that chews on something, chew. Cuando las vacas mastican algo. I want to take each Meditar. one of these and elaborate on it. Let's talk about reading. Así que vamos a desarrollar mucho más cada uno de estos puntos. Hablemos sobre la lectura, sobre leer. Especially if you're going to be a teacher. Especialmente si usted va a ser un maestro. You ought to be reading God's Word every day. Usted debe estar leyendo la palabra de Dios todos los días. A little bit every day. Un poco cada día. And as a teacher, even more every day. Y como un maestro, muchísimo más. I know in America we have Bible reading schedules. I presume this is popular. You can take a Bible reading schedule, and you got January, February, March, April, May, etc., and you have certain passages you read. En Estados Unidos tenemos nosotros lo que le llamamos un horario de lectura de la Biblia, ¿no? Por meses y días. Asumo que también aquí tenían ustedes. You've read the whole Bible. Y eso usted lo puede hacer en un año. Cuando llega a final de año ya usted ha leído toda la Biblia. That's good. If you can read the Bible through once a year, that's great. Eso es maravilloso si usted puede leer la Biblia en un año. But I'm going to suggest to you, you cannot be an effective teacher if all you do is read the Bible once a year. Pero yo debo decirle esto. Usted no va a ser un exitoso maestro si usted solamente lee la Biblia una vez al año. Talk about reading number one, the Old Testament. Así que vayamos a ver el punto número 1, leyendo el Antiguo Testamento. You ought to read the Old Testament at least twice a week, at least.
usted necesita leer el Antiguo Testamento al menos 2 veces al año. And the New Testament, Y el Nuevo Testamento, I want to challenge you to read the New Testament quiero desafiarlos a leer el Nuevo Testamento every month. cada mes. Cada mes. Let me show you how simple it is. Déjeme decirle cuán simple es esto. This is my New Testament. Este es mi Nuevo Testamento. Over I get, the bigger the letters. Los años pasan y cada vez la letra es más grande. You'll get there. Y el hermano Pablo va a llegar a ese punto también. There are in this New Testament 288 pages. En este Nuevo Testamento hay 288 páginas. If I read 10 pages a day, Si yo leo 10 páginas al día, 10 pages. 10 pages. Okay. I'll read through the New Testament in 29 days. si leo 10 páginas al día, termino de leer el Nuevo Testamento en 29 días. So in February, you're going to have to double up one day. Así que usted puede doblar eso cada vez. But every other month, you've got 1 or 2 extra days. Pero en cada mes usted va a tener un par de días extra, ¿verdad? Comparado con febrero. 10 pages is not that much. 10 páginas no es mucho. Watch this. Les voy a mostrar. 2, 2, 4, 4, 5, 8, 10. No es mucho. I can read. Now, I'm a speed reader. I've taken a lot of courses to improve my speed. Yo leo bastante rápido porque he tomado cursos para lectura rápida. You can read this at just a normal rate, Pero usted puede leer eso de manera normal, about 15 to 20 minutes, en unos 15 o 20 minutos. maybe 30. Tal vez 30 minutos. So, first day, I have to get page 10. Así que la primera vez usted tiene que llegar hasta la página 10. Second of the month, I need to get page 10. Hasta la página 10. On the third of the month, I need to get page 30. Segundo mes hasta la 20. Tercer mes hasta la 30. 10 en 10. All of us have Bibles on our cell phone. También tenemos nuestras Biblias en los teléfonos. Standing in line at the bank. Say it again. When you're standing in line at a bank Cuando usted está haciendo fila en el banco, or a restaurant o está en un or restaurante, in the airport o en el aeropuerto, or waiting for a bus, o esperando un bus, cell phone. tome su celular y lea. You can read through the New Testament once a month, Usted puede leer el Nuevo Testamento cada mes, probably more than you think you incluso más de lo que usted cree. can. Let me show you the accumulative power of this. Ahora, déjeme enseñarle el poder acumulativo de esto. 1976, En 1976, 74, I was challenged to start doing this. bueno, en 1974, a mí me desafiaron a hacer esto. I didn't do it in 74. I read through 10 times. ¿Say it again? In 1974, I read through 10 times. En 1974 lo logré leer 10 veces. In 1975, I read it 11 times. En 1975 lo leí 11 veces. 1976 until 2022, Y hasta 2022 I've read it every month since then. lo he leído así cada mes desde entonces. 96, 16. That's 44 years, 46 years. Por 46 años he estado haciendo eso. Let's multiply that by 12. Multipliquemos eso por 12. I've read through the New Testament 500. Leí el Nuevo Testamento aproximadamente hasta ahora 552 veces. You're going to start remembering. Usted va a recordar mucho. You're filling your mind up. You're filling your mind up. ¿Qué hace usted con esto? Usted va a llenar su mente de la palabra de Dios. And if you're going to be a teacher, Si usted va a ser un maestro, you've got to saturate yourself with knowledge of God. usted debe saturarse del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso ocurre con la lectura. But it goes one step further. Pero se requiere mucho más que lectura. Let's talk about study now. Así que vamos a hablar ahora en segundo lugar sobre estudiar. Quite obviously, your study is
going to be primarily on the New Testament. Y básicamente el estudio que usted va a tener va a ser primordialmente el Nuevo Testamento. Let's go back to our calendar for reading through the Bible once a year. Así que vayamos al calendario de leer la Biblia en un año. I want you to visualize. We don't have such thing. Ya, we do. It's very easy to do. But let's take January. I'm sorry, let me do this. Typically, they'll have like the date, January 1, 2, 3, Normalmente los calendarios de lectura de la Biblia en un año son más o menos de esta manera, follow me? por mes, ¿verdad? Y día. They'll have here Matthew chapter 1 Por ejemplo, día 1 va a tener Mateo capítulo 1 verses from Matthew chapter 2. y así sucesivamente, Mateo 2, 3. And most Bible schedules, you'll be reading out of Matthew until you get well into February. So 15th. I've skipped some days. You'll have Matthew assignments all the way down to the end of February. Usted va a tener la asignación de leer Mateo hasta casi febrero. And what I started doing 50 years ago, Lo que empecé a hacer hace 50 años, on January the 1st, I would get me a notebook. lo que yo hago es que en el 1 de enero Write up this notebook. me consigo una agenda Matthew 1. y escribo Mateo 1. Computer, now, we do it. Puede hacerlo en computadora también. Copy the verse. And I start taking notes and I study in Matthew as far as I can get between January the 1st and February the 15th. In other words, this is my study of Matthew. I'm studying. Cuando comienzo a leer el 1 de enero Mateo hasta febrero 15, empiezo a estudiar también Mateo, el libro de Mateo. I may only be able to cover, let's say, 5 chapters. Tal vez pueda cubrir solamente 5 capítulos, Study. estudiando, Define words. definiendo palabras, Context. viendo el contexto, Draw lessons. Application. What do I get out of this? Write notes. sacar lecciones, Personal notes. escribir aplicaciones y tomar notas. January the 15th, Cuando llego a 15 de febrero, I take those notes on Matthew. tomo mis notas, mis apuntes, y las pongo a un lado. And Matthew, and then on February the 16th, I start studying from Mark. Y luego, en febrero 16, comienzo con Marcos. And I study from Mark until about the middle of March or somewhere, about March the 13th or so. Y termino de estudiar Marcos aproximadamente el 13 de Study. Get Abril. your hands on all the material you can get your hands on. Y usted tome notas y tome notas Time in deep study. y invierta tiempo estudiando profundamente. As you progress through the year, El momento que usted progresa you're durante el going to año, study a little bit from every book in the New Testament. usted va a estudiar un poco de cada libro del Nuevo Testamento. When the next year comes around, Y cuando el siguiente año llegue, pull your notes out on Matthew te saca las notas de Mateo and you start right where you left off. y usted comienza a donde las dejó. Review a little bit, Te revisa un poco start studying where you left off. y usted empieza a continuar su estudio. I have written He escrito 17 commentaries, 17 comentarios and I did not write those overnight. y eso yo no lo escribí de un día para otro. It took me 50 years to write. Me ha tomado 50 años. So you've got to read and you've got to study. Así que usted tiene que leer, pero también tiene que You estudiar. may find a way that's a little bit better for you. I'm just showing you some suggestions. Tal vez esto sea un poco complicado para usted, pero eso es lo que yo he hecho. To stress this point, if you're going to be a teacher, Mi punto es enfatizar esto. Si usted quiere ser maestro, saturate your mind with God's word. usted debe saturar su mente de la palabra de Dios. Full. You've got to get so full, it's just spilling over. Usted necesita llenar su vaso tanto hasta que se derrame. Otherwise, you'll never be a good teacher. De otra manera usted no va a ser un buen maestro. Do not short those people in the audience in your class. Don't short them. Don't cheat them. No le dé migajas a las personas que están escuchando la palabra de I Dios. have gone to other countries
He ido a otros países y he escuchado a los predicadores. Ellos no estudian. And they will sit there and say the same thing over and over for an hour. Y se ponen allí una hora a predicar y dicen lo mismo en una hora. And the people aren't growing. Y las personas no crecen. You ought to study. Usted necesita estudiar. Let's get the third part here. Así que vayamos al tercer punto. When it comes to my role as a teacher, I have to spend time meditating. Considerando el rol del maestro, usted tiene también que meditar. Doesn't make any difference. Does it? Ya. Well, Brother Rolando can read English. He'll know it. The three of you are the only ones. You want to explain to them what we Okay. just told? Es que el hermano escribió mal la palabra meditar en inglés. Y entonces me dice, bueno, ellos no van a darse cuenta que me acabo de equivocar. Solo los hermanos, dice. Is that meditating? It's funny though. Out of meditation comes application. De meditar sale la aplicación. Right? ¿Correcto? Out of meditation comes application. De la meditación en la palabra sale la aplicación. As it pertains to the teacher, Observen esto. Cuando concierne al maestro, meditate to learn what the application is. usted medita para aprender cuál es la aplicación. And then the application out of this comes the sermons. Y de la aplicación sale el sermón o los sermones. You could just draw a sermon out of reading. Ahora, observe esto. Usted puede solamente de leer sacar un sermón, But in the absence of study, pero en ausencia de estudio it's going to be very shallow. va a ser un sermón bien, pero bien escaso. Preach a sermon out of reading and study. Usted incluso puede predicar un sermón de leer y estudiar, las dos You primeras. have not thought about the application. Pero si usted no ha meditado y pensado en una aplicación, How can you communicate that to people who are listening to you? ¿cómo usted puede comunicar realmente a las personas un sermón? See, all three stages are essential. Así que usted ve que estas tres fases son esenciales. So, if you're going to be a teacher, Así que si usted va a ser un maestro, going back to James chapter 4, vaya a Santiago capítulo 3 de nuevo be serious. y piense seriamente en el oficio. You are not willing to spend the time to take in all of this. Si usted no está dispuesto a invertir el tiempo para hacer estas tres cosas, James' warning applies to you specifically. la advertencia de Santiago aplica para usted específicamente. Try to be a teacher, No intente ser un maestro, because judgment is going to come home. porque el juicio va a venir sobre usted. Now let me stop there and entertain some questions for a few minutes. Vamos a hacer una pausa para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Let me give you one more thing I've been doing for the last 10 years. Déjeme compartirle algo más que he estado haciendo en los últimos años. I have tried in the last 10 years, and I'll temper this thought. I know that in America we have lots of printing material, lots of printing. Yo sé que en Estados Unidos tenemos mucho material impreso, People in other countries don't have it. que personas de otros países no lo tienen. But I want to challenge you. Pero yo quiero desafiarlos. If you're making notes, Si usted toma notas, time will come when you can write a book, a commentary. con el tiempo usted puede escribir un comentario bíblico. You can start producing material in Panama, Y usted puede empezar a producir material aquí en Panamá, wherever else. o en Costa Rica, o donde sea. But one thing that I've started doing in my Old Testament study, Una de las cosas que he estado haciendo en mis estudios del Antiguo Testamento, every 5 years, cada 5 años, I carefully study every book in the Old Testament. estudio cuidadosamente cada libro del Antiguo Testamento. Like year 1, I may go Genesis through Leviticus. Por ejemplo, el año 1 voy de Génesis a Levítico. Second year, I'm going to go Deuteronomy. En el año Same número down 2, through First Kings Levíticos hasta Primero de Reyes. and so forth.
Y así, año So tras at año. the end of 5 years, Así que al final de 5 años I have done some serious study. he hecho un estudio serio del Antiguo Testamento. Now, what are you doing in all of this? Ahora, ¿qué usted está haciendo con todo esto? Filling your cup up. Llenando su vaso. Sometimes people say, how can you preach without notes? La gente a veces me pregunta, ¿cómo es que usted puede predicar sin notas? Porque yo lleno mi vaso. Doing it for 50 years. Lo he estado haciendo por 50 años. I'm telling you, this works. Y les digo, esto funciona. You have to be willing to put forth the effort. Pero usted debe estar dispuesto de hacer el esfuerzo. Your turn to ask some questions. Ahora sí, ahora es su turno. ¿Alguien tiene preguntas? Para estar claro, en un mes leer los 27 libros varias veces. Una vez al mes leer el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento una vez, Una vez al mes. pero que él lo ha leído varias veces. Él ha logrado leerlo No, en el mes, en el mes. varias veces. O sea, él nos recomendaba a nosotros una Ajá. vez al mes, pero como que él lo leyó 4 veces al mes, algo así. Sí, llegó al punto de leerlo más. Pero voy a preguntarle. Rolando is asking you, how many times did you read the New Testament in 1 month? I've been doing it since 1976. So how many times in 1 month have you read the New Testament? One time through in 1 month. One time? I read the New Testament through every month. Every 12 times in a year. Okay. So 1 time in a month. Only. One time in a month. Okay. Okay, una vez al mes entonces. I've known some brethren who read it twice a month. Yo conozco hermanos que lo han leído 2 veces al mes. And if you can do that, that's great. Si usted puede hacerlo, eso es grandioso. Sí, hubo una confusión ahí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Cuando él habla o explica de estudiar, pues, por lo menos hasta donde tengo entendido, pues, en las traducciones, hay ciertas palabras que ustedes son originales, no concuerdan, no llevan el mismo significado. Por decir, fuente confiable que él ha leído para poder estudiar las recomendaciones, ¿verdad?, de sitio, no sé, libros que impliquen que cuando tú vas a estudiar, como él dice, que es algo sumamente delicado, tienes que hacerlo de una manera correcta. Okay. Y no. Okay. No vamos a decir que al alcance no hay, pero ¿cómo vas llegando a ese paso? Sabemos que por decir que, no sé, en griego, en hebreo, hay palabras que ahorita mismo en la actualidad no tienen ningún significado. O sea, a través del tiempo ha ido variando. Esa es una de las cosas que hemos aprendido por hablar. Okay. Entonces lo que desea saber es qué materiales serían buenos para tener una definición de los términos. Él habla de estudiar palabras. Okay. Sabemos que el estudio de la Antiguo Testamento implica tiempo, historias, porque si tú lees una Biblia ahorita, hay un tiempo que hay como vacío. ¿Verdad? Cuando lees, vas leyendo, te quedas en cómo llegaron de aquí a acá, o cómo pasó esto. O sea, cómo tú buscas para poder entender eso. ¿Qué haces? Okay. Eso es lo que quiero saber. Okay. He's asking about the second point to study. When it comes to define words or understand to understand the context, 2 things. What materials do you suggest for word study? And second, what to do to understand the context? Okay. We're going to talk about that tomorrow. Él dice que mañana vamos a estudiar sobre eso en más detalle. Because I'm going to give all of you an assignment. Yo les voy a dejar una tarea a todos. This is a class. You've got to have some assignment. Es una clase, así que le voy a dar tarea. So we're going to spend some time in tomorrow's lesson taking some of the things we said and starting to use that to build the sermon. And obviously, 6 hours is not sufficient. I mean, we spent 2 years trying to turn the model. Dice que en la clase de mañana vamos a dedicar más tiempo con más detalle en estos 3 puntos. En estos 3 puntos. Y vamos a desarrollar más ese tema y vamos a buscar elaborar un sermón con eso.
porque 6 horas no es suficiente, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Y él dice bromeando que 6 horas no es suficiente porque en mi caso me tomó 2 años y no fue suficiente. We're going to touch on that. Now, here's what we're going to do. We're going to take a book that has, let's see how many we have. Let's get There's another question. Mhm. El versículo dice, hermano amigo, cómo hagáis maestro. Y más aún más. Y también, si es la condenación, porque puede haber colaboradores. Sencillamente colaboradores, no maestros. No están con la intención de ser maestros. Hay condenación para los colaboradores, no los Mhm. Okay. He has 2 questions. First, who makes a teacher or a preacher? Who does that? And second, talking about James 3:1 and about the judgment, if someone is not a teacher or preacher, can be judged in the same manner. Okay, let's make 2 distinctions. There is what we call a public teacher. Vamos a hacer una distinción para entenderlo. Buena pregunta. And private teachers. Hay algo que se llama un maestro público y un maestro privado. Every Christian is a teacher. Todo cristiano es un maestro. The Lord's servant must not strive. You remember? Say it again. The Lord's servant must not strive, but be apt to teach. De acuerdo con Timoteo, ¿verdad? Todo siervo del Señor debe ser apto para enseñar. ¿Ok? En ese sentido, todos los cristianos somos maestros. ¿Ok? Hebrews 5, 11 through 12. Hebreos 5, 11 al 12, 2 Timoteo 2, 24. When by reason of time you ought to be teachers. Todos los cristianos deben ser maestros del Evangelio. Every Christian is a teacher. Todos cristianos son un maestro. Not every Christian teaches a class like this. Ahora, no todo cristiano enseña una clase bíblica o predica un sermón. This aspect that James chapter 3 and verse 1 comes into play. Este último aspecto, ¿verdad? Es lo que Santiago habla. ¿Ok? Santiago habla a los que son maestros públicos o predicadores. Heavier judgment comes because, remember we talked about souls, you're either leading them to heaven or you're leading them to hell. Entonces Santiago habla a estos maestros públicos, es decir, predicadores. You have a great burden. You're going to be a teacher. You're going to give answer to God for what happens to those souls in this life. Estos maestros son los que van a dar cuenta delante de Dios por las almas, por lo que enseñan. So, in this class, we're talking about this. Así que en esta clase estamos hablando de este tipo de maestros, o sea, los predicadores o los que predican, los que enseñan públicamente a la iglesia. We're trying to help you to become a student that can teach others publicly. Lo que nosotros estamos buscando hacer en esta clase es enseñarle a ustedes a ser personas que enseñan públicamente, es decir, a la iglesia. Okay, does that answer your question? ¿Eso responde a la pregunta? Quiere decir entonces que yo elijo ser un predicador. Digamos, no puedo pensar que Dios me ilumina o que Dios de alguna manera me inspira a que yo sea un maestro, sino que yo creo que puedo desempeñar ese papel. Y cuando digamos que tomo esa decisión, fíjate, varón, digamos que tengo un maestro. Él evalúa si la decisión que tomé de ser un maestro, digamos que él puede calificar si soy apto o no para realizarlo. Y desisto si en un momento dado él dice, creo que tienes que prepararte más. Entonces quiere decir que el asunto de ser maestro que enseña es una decisión que yo tomo. Ahí hay como 9 preguntas en una. Es que hay que se basta en esto. Ah. Sobre, hay un concepto, no en particular de Santiago, un concepto general, de que prácticamente los
líderes todos deben predicar, todos deben enseñar. Entonces, en esa línea, claro, todos dicen yo quiero. O sea, eso es sencillo, no decir yo quiero. Pero creo que en la pregunta del hermano, si no iba por ahí, pues igual para aprovechar porque era la que yo iba a hacer es, Ajá. ¿cómo el hermano nos orienta sobre eso en el sentido de, cierto, no todos podemos ir a una escuela de predicación, no todos vamos a ir, pero que haya ese concepto, o sea, explicarle al hermano que hay un concepto de que todos los hermanos tienen que predicar, esa es la forma de servir, predicar. Luego hacen otras cosas, pero como que todos se sienten que eso es una obligación. Si yo el día de mañana, después de estos cursos, es lo que lleno la línea hermano, después de estos cursos, oye, yo no tengo tiempo para hacer todo lo que el hermano está diciendo. Cuando empieza a entrar a cómo se prepara, oye, no le agarro, no lo como. Si yo tuviera que decirle, bueno, no vamos a hacer eso, si no puede, y seguimos enseñándole, no puede, no lo puede hacer. Ya no sería su ministerio, no es donde el Señor le va a usar mejor. Entonces, resumiendo, no todos, no necesariamente todos, vamos a usar el público como maestros o predicadores. Aparte del deseo debe haber otras cosas, entonces su consejo sobre esto. Dentro de esa situación que habíamos hablado, Okay. el predicador ha de ser el que predica, el maestro ha de ser el que enseña, pero la situación en Latinoamérica es que todos los varones enseñan. Pero cuando vemos de qué se trata, deberíamos entender que no todos. Sí. Algo así. Ok. No es que está difícil. Sí, no es que está difícil, sino que... Si complementa. sí, vamos a ir bien, a ver. Ajá. Y para, porque creo que la mía también va por la Va por ahí, ok. va por la misma línea para que de repente te saquen Una sola. una sola y Es- no caiga en la redundancia. Porque utilizando el ejemplo que el hermano nos ha dado del vaso, si yo siento que en este momento a esta altura, mi vaso está más abajo de la mitad, pienso yo con lo que él ha explicado, que lo correcto sería sentarme primero, dedicarme a estudiar, a prepararme y no enseñar, porque tiene el ejemplo que él nos ponía de que se predican sermones, pero no llenan, no edifican, no hacen el trabajo. Entonces, por lo menos yo le iba a preguntar, si yo siento que ese vaso está por debajo de la mitad, no está lleno, lo mejor sería sentarme a estudiar y a prepararme hasta que el maestro, como decía el hermano Carlos, con mi colaboración, bueno, llenemos ese vaso y yo entonces pueda pararme en ese púlpito a predicar. Okay. Disculpa para cerrar este tema, entonces. Porque es interesante los comentarios que ha hecho el hermano y me ayuda a afinar más la pregunta. Ajá. ¿Cómo puedo yo saber si puedo ser un buen predicador? Ok. Ok, está listo. There's comments. Did you get it? Oh, yeah. There's good comments. Yes. Okay. We're going to kind of watch the clock because I've got a lot of stuff to cover. But they have a lot of questions for you. Would you like to receive the questions? Oh, yeah. Okay. What time were you planning to have a break? Huh? We'll take a break, but I want to do something before we take a break. Say it again. I want to do one more thing before we take the break. But it's going to take a while to answer these questions. Okay, let's take a couple. Okay. Okay, what's Okay. Just a minute. Ok, para ver si entendí bien. O sea, lo que estoy entendiendo es tal vez un problema de distinción en cuanto a la acción de predicar, de pararse en el púlpito y predicar, con el oficio bíblico de un predicador. Porque cuando decimos predicador de una congregación, entendemos que es el oficio, que no solamente es predicar desde un púlpito, sino otras áreas. Yo entiendo que el hermano está ayudándoles a ustedes para poder predicar, la acción de predicar, ¿ok? De emitir un mensaje bíblico a la congregación y hacerlo bien, ¿ok? Entonces,
Yo lo que veo con lo que me mencionan es un asunto tal vez de organización bíblica, Rolando, en el sentido de que sería producente que todos prediquen o algunos debido a la preparación, por ahí. Exacto, o sea, que por eso le usaba la palabra, porque sé que es una palabra más fácil en el lenguaje, o sea, la forma que habla el americano, listo, estar listo. ¿Cómo alguien sabe que está listo para hacer esta labor? Porque luego, como digo él, cuando se para, se da cuenta que el vaso está medio lleno. Puede saberlo él, pero puede que la persona crea que lo tiene lleno. Y si yo como maestro le digo, hermano, creo que hay que llenar mucho más el vaso. Pero en Panamá no hay ese concepto, en Panamá es... Sí, es todo lo contrario. Y si le inscribe, Yo le... de sermones, para hacer más. I need to know what the questions are because some of the questions I may be getting to later. Okay. So we can sit here and talk about the questions between you, and all the while I'm going to be getting to it, say, tomorrow or Saturday. And Yeah. so we're using valuable time. You see my Yeah, point? yeah. So just real short questions would be better instead of a lot of discussion right now. I'm just trying to get the question because it's... I think I have. Okay. Here's the thing. In Panama, there is the custom that most of the men of the congregation preach. There is not the figure of the preacher preaching like in America. You know, there is the pulpit minister, and that's the one who preaches all the time. In Latin America, even though they have a trained preacher, most leading men preach. And they have this mindset that they need to preach. You know, that's so what they are asking is that fruitful? Is that okay? And how does one know when it's ready to preach? Good question. It's okay for men to preach. In fact, I think the early church elders and men preached. I think it's scripture. As for knowing when you're ready to teach, it's a gradual growing process. Look, you're not going to approach this point. You're not a preacher over here, you are a preacher. You're not going to approach this magical point and become a preacher. It's a growing process. The rest of your life. The rest of your life. Ok. Respuesta. Lo que el hermano me explica es que en el comienzo de la iglesia primitiva ocurría que varios varones predicaban. En cuanto a, que es bíblico que varones prediquen, eso es bíblico. Ahora, cuando una persona sabe que está lista para predicar, él dice que no hay una línea que uno podría marcar necesariamente, sino que es un proceso gradual. O sea, que se va creciendo en ello. It's a growing thing. And as you grow, your preaching is going to become better. Y en lo que usted crece, la predicación va a ser mejor. Like a baby learning to walk. Es como un bebé aprendiendo a caminar. And the older he gets, the better he is. Y en lo que envejece o crece, va a caminar mejor. Let's take about a 5 or 6 minute break. Okay. We'll resume at a quarter till 8. And stretch our legs, and then we'll come back and we're going to start making some practice. Right? Vamos a tener 5 minutos de descanso y luego regresamos. Ok, hermano, yo sé que hace un momento la respuesta tal vez no llenó las expectativas. El hermano quería cerrar. Ya le expliqué mejor el asunto y la respuesta que me da es la siguiente. Porque yo sé que ustedes están preguntando por el contexto local, ¿verdad? Entonces, obviamente en Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos, el predicador es el único que realiza la predicación cada domingo. Nadie más predica. ¿Por qué? Porque obviamente él es el que está preparado para hacer esa labor. Sin embargo, él me decía, en una circunstancia en la cual no hay un predicador a tiempo completo,
Pues lo normal es eso, como pasaba en el primer siglo, que diferentes predicadores, diferentes hermanos predicaban en los domingos. ¿Okay? Ahora, poniéndole el escenario, él me responde esto. ¿Qué ocurre cuando en una congregación hay uno o más predicadores a tiempo completo? Le pregunto, ¿puede haber otros hermanos que prediquen también? Y él dice, no hay versículo bíblico que lo prohíba. Eso es una realidad. Pero no sería el arreglo más efectivo. Y ese es justamente el punto, ¿no? Él desarrollaba. No sería algo efectivo porque no sería un asunto, una circunstancia que sería la óptima. Porque se supone nuevamente que el que ha sido capacitado para eso es el que va a poner el esfuerzo para plantar y que haya crecimiento, porque está preparado para eso. Y luego me citaba, es lo que vemos en Timoteo y Tito. Pablo los envió a cada uno y le dijo, por ejemplo a Tito, ve y pon orden, ¿verdad? Ve y haz que crezca, ve y organiza. ¿Por qué? Bueno, porque Tito estaba preparado para eso. Timoteo estaba preparado para eso. Entonces, no es que no se pueda, pero no es lo mejor. No es el mejor arreglo, no sería lo más efectivo. ¿Ok? Así que, habiendo respondido eso. I've known Brother Hanier for 1 year. Conozco al hermano Einer por un año. Has it been 1 year? We met each other 2014. Okay, 2 years. Yeah. Okay, what we're going to do now is start doing some practical applications. Lo que vamos a hacer ahora es hacer algunas aplicaciones prácticas. So I'm going to give you some homework. Así que les voy a dar tarea. In the book of Ephesians, En el libro de Efesios there are 6 chapters, hay 6 capítulos. and in the book of Galatians, En el libro de Gálatas there are 6 chapters. hay 6 capítulos. Son 12. So I'm going to assign a chapter to each one of you. Así que les voy a asignar un capítulo a cada uno de ustedes. When you get home tonight, Para cuando vaya a su casa hoy, sometime between now and tomorrow night, I want you to read entre hoy y mañana, yo quiero que usted lea el capítulo. Lea el capítulo 6 times. 6 veces, el capítulo que le voy a asignar. 6 times. Don't ask for anybody else's. No pregunte por nadie más. Don't take notes No. out of your Bible or anywhere. Just read the chapter. No tome notas, no vean nada más lea el versículo, el capítulo. I want you to list Y luego quiero que enliste, es decir, que haga una lista. 3 or 4 or 5 things in that chapter. Unas 3, 4 cosas en ese capítulo que usted va a leer. Comment on it. No quiero que comente al respecto. I don't want you to try to tell us what it means. No quiero que intente decirnos qué significa. All you're going to do is come back and say, Todo lo que tiene que hacer es regresar y decir in this chapter, en este capítulo, in this chapter, we have, tenemos and then just as many things as you said. las cosas que usted va a ver allí. We're going to have a maximum of 3 minutes each. 3 minutes. A maximum of 3 minutes. Vamos a tener un máximo de 3 minutos 5, 6, 7, 8. para cada uno. That's going to take about a half an hour. A little bit more. Va a ser más o menos media hora entre todos. I'm going to assign you a chapter. Así que le voy a asignar un And I'm capítulo going to take one of these chapters tonight. y voy a tomar uno de estos capítulos esta noche. I want you to do it. Okay? So let's get 6 chapters out of Galatians. Así que vamos a sacar 6 capítulos de Gálatas. 1, Gálatas 1, hermano. Galatians 2, Gálatas 2. Galatians 3, Gálatas 3. 4, 4. Galatians 5. Gálatas 5. Gálatas 6. Brother Rolando, Hermano Rolando, can't use past sermons. no puede usar sermones pasados. Let's see, that's what I need Galatians 6. Sí. Okay, Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1, hermano. Ephesians chapter 2,
Efesios 2, chapter 3. Efesios 3. Since these guys are working with me, they won't have an assignment. Y como nosotros estamos trabajando con él, dice, ellos no tienen tarea. Now, go to Ephesians 4. I'm going to take right now. Así que voy a tomar Chapter 5. yo Efesios 5 en este momento. So I'm going to pretend like I've read Ephesians 5. Voy a pretender de que ya he leído Efesios 5 6 veces. Now, as you are reading the chapter, Ahora, mientras usted está leyendo los capítulos, keep a little pencil in hand tenga un lapicero a mano and write down y some of the escriba things you see. algunas de las cosas que usted está viendo allí. Then you can summarize it more, crunch it down even smaller. Y Should be able to do this assignment in 30, 40 minutes. puede ir haciendo la lista allí. Debería de durar no más de 30, 40 minutos. I'm taking Ephesians 5. Here's what I want you to do tomorrow. Estoy tomando ahorita, voy a tomar Efesios 5 y es lo que quiero que usted haga mañana. Read chapter 5. Read chapter 5. Read chapter 5. Capítulo 5, leerlo, capítulo 5. The last time through, Esto es lo que estoy haciendo y ahorita llegar al final, I have a lead-in statement. I say, in this chapter we have one, two. In this chapter we have, first of all, en este capítulo tenemos entonces, en primer lugar, to be imitators of God. Pablo les dice que sean imitadores de Dios. That's verses 1 and 2. Esos son los versículos 1 y 2. Paul tells them, number 2, Pablo les dice, en segundo lugar, don't be a fornicator. no sean fornicarios. Verses 3, 4, 5. Versículos 3, 4, 5, 6, 7. Paul tells them, number 3, Pablo les dice en tercer lugar, let's see. He tells them, number 3, to walk as children of light. les dice en tercer lugar que caminen o anden en luz. 6 and 7. 6 and 7. 6 y 7. 6 y 7 allí. Paul tells them, number 4, Pablo les dice, número 4, we need to be awake and alert, verse 14. necesitamos estar despiertos y alertas, como dice el texto, ¿verdad? Y Number 5, número 5, that we're to walk carefully, verse 15. debemos de andar sabiamente. Versículos 15, He 15. tells them, number 6, Eh, verse 6, En sexto lugar les dice sing and worship God. que deben de cantar y adorar a Dios. He tells them, number 7, Les dice en séptimo lugar husbands and wife relationship. la relación que hay entre esposos y esposas. That's 6 points, 7 points, right out of that. Ahí hay entre 5 o 6 puntos de allí mismo de Efesios 5. Then when I've written those 6 or 7 Entonces, points, cuando ya he escrito estos 4 o 5 puntos, to see if I can combine any of these. puedo regresar para ver si puedo combinar algunos de estos. What are we accomplishing in this homework? What are we accomplishing? ¿Qué estamos logrando en este tipo de escenarios? What are you going to accomplish? What am I having to do? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer que usted haga? Forcing you to look at the scriptures Lo que estoy haciendo es forzándolo para que vea las escrituras, and look at every word and every verse. para que vea cada versículo, cada palabra y lo estoy forzando, Forcing you to think about what you're reading. forzando a que piense acerca de aquello que está leyendo ahí. Because that's the great problem in the world today. Porque ese es el gran problema en el mundo hoy. Ellos leen, But they don't think about what they're reading. pero no piensa lo que están leyendo. So what we're doing Entonces, lo is que estamos we're taking haciendo the es- first step, which is reading, Estamos tomando el primer paso que es leer and we're starting to move into the second step, which is study. y estamos moviéndonos al segundo paso que es estudiar. I don't want you to try to make a sermon out of it. No quiero que usted haga un I bosquejo. don't want you to get up here and say Paul means in verse 19 that we are. I don't No quiero que usted llegue y diga, Pablo quiso decir esto, significa esto en el versículo. No, que no explique, no quiero que haga eso. tell me what. Solo que me diga qué es lo que está allí. Then Y después after that, de eso, after we have our class tomorrow on Saturday, después de que tengamos esta clase mañana, el sábado,
El sábado vamos a regresar A sermon y outline entonces vamos a construir un bosquejo, un sermón of the chapter. del capítulo que usted estudió. And I want to try to give you some examples of how to watch for sermon outline. Y quiero darles entonces después algunos ejemplos de cómo observar, cómo identificar We're sermones. getting into the practical aspect. Ahí vamos a entrar al aspecto práctico de esto. But don't get discouraged. Pero no se desanime en la lectura. You have some difficult trying to figure out what's in there. Don't get discouraged. No se desanime si usted tiene dificultad para ver qué es lo que está leyendo ahí. Tell me what you have. Okay? Solamente deme lo que usted tenga. Now then, let me stop right here. Everybody understand what you're Voy a detenerme aquí. ¿Todo el mundo entiende lo que estamos hablando? No les voy a poner una nota, así que no se preocupen. Now, I'm going to jump forward a little bit, Voy a adelantarme un poquito. and I want to talk about different types of sermons. Y voy a hablar déjenme rápidamente otra vez regresar junto con ustedes a 2 de Timoteo 4. Particularly verse 4, is it verse 4? Preach the word, 2 Timothy 4, verse 4. Verse 2. Verse 2. Capítulo 4, versículo 2. Brother Rolando, Hermano- what am I supposed to preach? One. Hermano Rolando, ¿qué es lo que se supone debo de predicar? ¿Qué? The word. The word La palabra. En otras is palabras, preach. esto es lo que uno predica. You do not, in your preparation for lessons, En su preparación para los sermones o para predicar, uno no predica opiniones. don't talk about tradition. Usted no predica sobre las tradiciones. Es la palabra. That is what we call a textual sermon. Eso es lo que nosotros llamamos un sermón textual. Sermón textual. Is the most effective type of preaching. Este es el tipo de sermón más efectivo. Y aquí está la razón de por qué. Imagine that you Imagínese que usted are sitting at the pew está sentado en las bancas and you have someone preaching. y usted tiene a alguien que está aquí, ¿verdad? Predicando y predicando. He keeps your focus on this, Si él mantiene su enfoque en la palabra, and you're letting God speak to you. entonces usted está permitiendo que Dios le hable a usted, pero no el hombre. I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo. Let's turn over to Psalm Vamos a ir hasta Salmos 1, verses 1 through 6. 1 al 6. And I encourage you, we're not going to have the time to talk about every type of sermon. We just don't have. No tenemos el tiempo para hablar de todos los tipos de sermones. I'm going to focus on this kind Así que me voy a enfocar en este tipo, because it's the most effective. porque es el más efectivo. Now, let's read all 6 verses in Psalm 1. Vamos a leer entonces todos los versículos en Salmos 1. One of you brethren just read this. ¿Alguno de ustedes quiere leer, por favor, versículos 1 al 6? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en ella, ni en día de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. No así los malos, que son como el salmo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Okay. As I'm reading, Entonces, mientras estoy leyendo, it's what I gave you an assignment to do. el primer paso es lo que yo les di para que hicieran como tarea. This is many things Hay que hacer una lista de todas las cosas que usted puede ver allí en el texto.
In the chapter, the writer tells me about a man who is blessed. En el capítulo, el salmista nos habla del hombre que es bendecido. In the chapter, he tells me about those who are ungodly. En el capítulo nos habla de los que no, del necio. In the chapter, he talks about the benefits. I just see this in the chapter. Yo observo ahí en el capítulo los beneficios. Many words as I can. Entonces usted puede escribir todas las cosas que usted puede estar viendo allí en el capítulo. Now let's organize. Ahora vamos a organizarlos. In verses 1 En los through 4, versículos 1 al 3, the focus is on the man who is blessed. el enfoque está en el hombre bienaventurado. And then in verses 4 through 6, Y luego en los versículos 4 al 6, the focus is on the ungodly man. el enfoque está en el necio. Do you see that in the division? ¿Puede ver eso en la división? Now I want to go back and I want to take each section Ahora quiero regresar y observar cada sección down a little bit further. y vamos a quebrarlo un poquito más. And I would do the same thing with this. Voy a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí con estos, lo haré aquí. And I would list everything I see in those Y 3 verses. voy a enlistar cada una de las cosas que estoy observando ahí en esos 3 primeros versículos. And I try to arrange it. Y luego voy a intentar arreglarlos allí y que coincidan. Observe cómo es cómo concluiría. See that he is to walk in a certain way. Ahí se nos dice que el hombre bendito debe de caminar de cierta forma. Look at the verses. Verse 1, Vea, versículo 1. there's several traits. He's not to walk as the ungodly do. Él no debe de andar como los malos andan. He is to not stand in the way of the sinner. Él no debe de estar en el camino de los He's malos. not to sit. No debe de sentarse. Now watch the words. In- Walk, stand, sit. Observe las palabras, caminar, andar, sentarse. ¿Qué es lo que está él describiendo allí? Entre estar, caminar, sentarse. ¿Qué está describiendo? What's he describing? ¿Qué está describiendo? Así. Progress. Progreso. He's moving forward. Es un progreso. Vea que se está moviendo la persona que está haciendo estas 3 cosas. He's not to walk in counsel. Note, no debe de caminar en el consejo. Stand in the way. No debe de estar en el camino, Sit in the seat. ni sentarse en la silla de los escarnecedores, dice el Counsel. texto. Consejo, Seat. camino, silla. What's the what? What is emerging out of this picture? ¿Qué está surgiendo de esta foto, de esta imagen que estamos viendo? Counsel, way, seat. Consejo, camino, silla. It's progression. Es un progreso. So what I'm saying is the words are telling me there's a certain progress. Entonces lo que estamos viendo es que estas palabras lo que nos están mostrando es que hay cierto progreso. Walk in the way of the sinner. Si yo camino en el camino de los malos I will and I stand there. y ando allí, me quedo allí, I'm going to eventually eventualmente entonces me voy a sentar en la silla de los escarnecedores. this is the man who's hard. Este es un hombre muy difícil de predicarle o de alcanzar. Observe algo más. Ungodly, Tenemos al malo, the sinner, pecador, and the scoffer. y los burladores. It's progressive. Es progresivo también. All 3 of these. Los the word, 3, The word and the ungodly, all of them are progressive. todas estas palabras, observe que son progresivas. So I arrange my thoughts to present to the class. Entonces ya arreglé mis palabras para presentarla a la clase, viendo el pasaje Bring all these out. y trayendo a colación todas estas cosas que Look at acabamos de these ver. 3 words. Observe Ungodly, estas 3 sinner, palabras. and scoffer. Malo, pecador y burlador. All of them are sinners.
Los tres son pecadores. So why does the psalmist writer use three different words? Pero ¿por qué entonces el salmista está usando tres palabras distintas? Because he tells me the journey into sin Porque me está mostrando el viaje hacia el pecado. is more and more fixed. Se va hundiendo más y más. So here's the ungodly. Así que aquí está el malo. He may be the man that lives next door to him. Puede ser el hombre que vive a la par, el vecino. And he's just a good man, Es un hombre bueno, but he doesn't have God. pero no tiene a Dios en su vida. Es un hombre malo. He may not curse. Tal vez puede que no diga maldiciones. Good man. Es un hombre bueno, Doesn't have God. pero no hay Dios en su vida. Sinner El pecador openly violates the will of God. abiertamente viola la voluntad de Dios. He lies and cheats. Él miente, él, Swears. él perjura, él dice malas palabras. Scoffer. Y los burladores, His heart has become so hard. su corazón se ha endurecido de tal forma His fist in the face of God. que lo que hace es golpear el rostro de Dios. Hates God. Él odia a Dios. Every person is on a journey Cada persona en su viaje to God or away from God. está en un viaje hacia Dios o se aleja de Dios. And in view of the fact that there's a point where a man cannot turn away from sin, Y llega a un punto en el que el hombre no puede devolverse del pecado en el que va. realize he's headed for this point. No se está dando cuenta que está en camino hacia este punto de burladores. I learned something about the walk. Entonces aprendí algo acerca del caminar. Let's put it this way, the walk. Now, number two, there's another thing about the blessed man. He's careful in his walk. Hay otra cosa aquí acerca del hombre que es bendito He's also o bienaventurado. who likes God's word. He concentrates on God's word. También es este hombre bienaventurado se concentra en la palabra de Dios. So what have we seen? He has a certain walk about it. Entonces vea que ya vimos que tiene cierta manera de andar Meditates y luego medita on the law of God. en la ley de Dios. And in that law that he meditates. Every word has a great lesson. Cada palabra tiene una gran lección. This is where your subpoints come from. De aquí es de donde salen sus subpuntos. He meditates on God's word. En primer lugar, entonces medita en la palabra de Dios. Number two, Ese es un subpunto. he Número dos, delights in God's word. él se deleita en la palabra de Dios. Number three, he does Número so tres. day and night. Y lo hace de día y de noche. See what we're doing? You see what we're ¿Está viendo qué estamos haciendo? We're taking every word in the text. Estamos agarrando cada palabra en el texto We're telling our audience, y le estamos diciendo a nuestra audiencia, this is the blessed man. este es el hombre bienaventurado. Then look at number three. Here's the third characteristic. He is blessed in his work. Él es bendito en su trabajo. He is like a tree Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. The ungodly are not so, but they're like the chaff. Like the chaff which the wind drives away. He's unstable. Es como el tamo que se llevó el viento. The wind Es blows him everywhere. inestable. El viento se lo llevó. Se lo llevó por todas partes. Two, Número dos, he's unprepared. no está preparado. He's not going to stand in the congregation of the Lord No estará en la congregación de los justos, dice el texto. or the judgment. O el juicio de Dios. And number three, Número tres, he's unsaved. él no está salvo. This is verse 4. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. This word, he perishes. Y de esta forma entonces perece. What have we done? ¿Qué acabamos de hacer? Focus their attention on the word. Acabamos de enfocar la atención en la palabra. The person you're teaching has his eyes on the La persona a la cual usted está enseñando tiene los ojos en la palabra. That's what we call textual preaching.
Y esto es lo que le llamamos predicación textual. Let me stop here and see if there are any questions on how we did this. Me detengo acá para preguntarles si hay alguna pregunta acerca de esto. I don't know who's- Read first, Lea primero. Lea. and you study it, Luego estudie. bring out your points, Saque los puntos. and you meditate and organize. Luego medita y organiza esto. Try to put it in some way Para tratar de ponerlo de alguna forma that's easy for your audience to follow. que sea fácil para que la audiencia lo siga. May I point out something? The alliteration there. Unstable, unprepared. Yeah, start with the same letter. Does that start? Does that work in Spanish? They understand. Aquí el arreglo está tan bonito, ¿verdad? Que cada una de las palabras observe que inicia con la misma letra. Eso se llama aliteración. Esa es una buena forma de Hey, look here. His walk, observe aquí también. the word, and his work. Inicia con la misma letra. Aunque está en inglés, pero nosotros podemos hacer en español, ¿verdad? Pensarlo. Misma letra, walk, work, work. Try to work up some kind of a memory. Entonces ahí uno trabaja también con la imaginación en la mente, ¿va? Ese es un tipo de sermón textual. That comes from the study of the word. Ahora, esto sale del estudio de la palabra. That's why we try to say, if you're going to be a teacher, Por eso es que nosotros decimos que si usted va a ser maestro, you ought to spend time. usted debe de pasar tiempo en la palabra. Okay, questions real quick, and then there's a couple more. Preguntas rápidamente para ir a otras cosas que deseo mencionar, dice el hermano. Observation. ¿Observaciones? Did you follow me? ¿Me están siguiendo? Try to make this simple or simple for my simple mind. Estoy tratando de hacer esto simple para mi mente simple, dice. Okay, let's talk about what we call a topical something. Hablemos de lo que le llamamos a esto el sermón tópico. Esto Is a little bit more involved for this reason. es un poquito más elaborado por esta razón. You've got to draw on a wide variety of scriptures, Usted tiene que traer una gran cantidad de escrituras, all of which todas las de las cuales relate to the topic you want to study. están relacionadas con el tema que usted está estudiando. Let's say you want to teach on marriage. Digamos que usted quiere enseñar sobre matrimonio. Then, over the years, you've been studying the subject of marriage. Entonces, All the passages, a través de los años usted ha estado estudiando todos los pasajes relacionados al matrimonio. you may have been making notes of passages. Quizás incluso ha tomado notas allí de los pasajes que usted ha estado estudiando. And then you go through and you just list several passages. Luego usted va y enlista cada uno de estos pasajes. You could narrow it down to one passage. Usted puede achicarlo a un pasaje. Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5, 1 through 32. 21 al 32. Now, what have you done? Ahora, ¿qué ha hecho? You've got a text that's going to deal with marriage. Usted acaba de tomar un texto que va a lidiar con matrimonio. Thing that Ahora, you did with the text, hace lo mismo que hizo con el sermón textual. put everything that's in there, Pone cada una de las cosas que están ahí, and you take another passage. luego Let's say toma otro pasaje. Genesis 2, verse 24. Génesis 2, versículo 24, por ejemplo. Treat it Usted lo trata, le da un tratamiento igual como si fuera textual. even topical sermons Incluso los sermones tópicos are an analysis of Scripture. son un análisis de la escritura And your knowledge y su conocimiento of the various Scriptures de las muchas escrituras from previous study. puede venir de un estudio previo, de una concordancia quizás, pero asegúrese Every Scripture que cada versículo que usted va a utilizar directly related. esté relacionado directamente con el tema. In other words, if you're going to preach on facts that is directly related to your topic,
a menos que esté directamente relacionado con su tema. A eso le llamamos sermón tópico. Uno más. You will have the opportunity. Uno más. Estos usted tendrá la oportunidad. This is what I call doctrinal sermons. A esto le llamo yo sermones doctrinales. Now, let me distinguish between topical and doctrinal. Permítame hacer la distinción entre doctrinal y sermón temático. Is more general in nature. More general in nature. El sermón topical, you said. Topical is more general than doctrine. El sermón tópico es más general, Grace, love, the church. mucho más general. Gracia, amor, la iglesia. Doctrinal sermons Pero los sermones doctrinales se on one enfocan aspect of your topic. en un aspecto de su tema. Por ejemplo, Let's suppose you're going to teach on the doctrine of the church. si usted va a enseñar acerca de la doctrina de la iglesia está enfocada en la adoración. On, let's say, morals. La iglesia está enfocada en morales, morales. There are three kinds of sermons. Entonces hay tres tipos de sermones: textuales, tópicos, doctrinales. Okay, comments or thoughts? Questions? Preguntas, comentarios. Observations? Between them, the most effective is the textual sermon. I think this is the most effective. Yo creo que este es el más efectivo, You're focusing their attention on the word. porque usted está enfocando su atención en la palabra. Even when it's topical. Quiero que observe que incluso cuando es tópico y usted tiene varias escrituras, You treat usted scripture les da el tratamiento a cada escritura from the textual standpoint. como si fuera textual. Feed them the word. Les está alimentando con la palabra. That keeps you out of opinion, Ese lo deja fuera de incluir opiniones, things that are subjective. cosas que son subjetivas. Always. Siempre, siempre. Thus saith the Lord. Esto es lo que dice el Señor. Dice el Señor. Comments? Preguntas, comentarios. What we use most is the topical, right? He says. These two are probably what preachers do the most. Estos dos probablemente son los que los predicadores utilizan I más. want to encourage you. Yo voy a animarle Most of your para preaching, que toda su predicación salga del textual. not all. The church may want a good series of lessons on No todo, porque la iglesia podría requerir una buena serie de predicaciones acerca de qué? Acerca de sit down and what? just think of all the different aspects of grace. Okay, we're going to do a series on grace. Acerca de la gracia. Por ejemplo, vamos a hacer toda una serie de predicaciones sobre la gracia. En primer lugar, I want to study the meaning of it. hay que estudiar el significado de esto. Second of all, I want to study God's grace. En segundo lugar, vamos a estudiar acerca de la gracia de Dios. Study grace as it relates to man. Vamos a estudiar acerca de la gracia relacionada al hombre. Holy Scripture. Entonces te va sacando escrituras. Pero incluso así, Every Scripture. cada escritura, usted le da el tratamiento del sermón textual. Keeps them in the Word. Keeps you in the Word. Los mantiene a ellos en la palabra y los mantiene a usted en la palabra. I'll give you one more thing. Una cosa más. Every sermon Cada sermón or lesson o lección has what we call an introduction. tiene aquello que llamamos introducción. Tiene una introducción. Now, I want to throw this out. I want to ask you Quiero terminar de esta forma. Quiero preguntarle, to achieve in an introduction. ¿qué es el propósito a la hora de elaborar una introducción? ¿Qué es lo que usted está tratando de lograr? You tell me. Dígame, en la introducción. ¿Ah? Get the attention. Okay, gets attention. ¿Ok? Llevar la atención. Okay, what else? ¿Perdón?
a relationship with the text that you are going to use later on. Okay, context. It helps me set the context. Sí, me ayuda a establecer el contexto. What else do you do? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿No? Decir de lo que voy a hablar. To introduce what I'm going to be talking. You tell them what you're going to be talking about. Exacto, decirles de qué es que usted va a hablar. And you're specific. I'm going to be talking about 3 things today. Entonces, específicamente usted les dice, voy a hablar de 3 cosas hoy. We're going to talk 1, about God's grace. vamos a hablar de la gracia de Dios. Number 2, we're going Número to talk 2, about man. vamos a hablar del hombre relacionado a la gracia. Number 3, Número we're going to 3, see the benefits of grace. vamos a ver los beneficios de la gracia. The key Ahora, in any lesson, la clave en cada lección audience along. es traer su audiencia. So I'm going to give you 4 words. Así que les voy a dar 4 palabras. 4 palabras que usted tiene que concentrarse. En algún lugar aquí, usted quiere o va a tener que mencionar su tema. It might find itself in a form like this. Today we're going to talk about God's grace. Podría ser algo así como, hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Then number 2, you want to tell them what the title of your Usted deberá decirles en algún momento cuál es el título de su lección. develop titles that are catchy. Y elabore títulos que atrapen Today we're going la gracia de Dios. you want to Número present 3, your usted proposition. quiere mostrar su proposición. You want to tell them what you propose to do. Usted les va a mostrar qué es lo que usted propone hacer. Today we're going to talk about God's grace. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. The title of this lesson is El going to be título The Amazing Grace of God. Es la magnífica gracia de Dios. What I want to do is Y- I want to impress upon your heart Y lo que quiero hacer es causar una impresión en su corazón acerca de la gracia de Dios. Ese es el propósito o la proposición. Y utilice estas palabras. Yo quiero hoy. Yo quiero hacer esto hoy. We want to. That could be a O queremos. Esta tal vez puede ser mucho mejor. Queremos hoy. see what the scripture has to say Queremos ver qué es lo que la Escritura dice acerca de esto. Y número 4 is objective. es el objetivo. And here's your lead-in statement. In order that Y aquí está la frase que le va a ayudar a hacer la transición. watch how each of these comes into play when we talk about grace. Watch there. Cada una de estas toma su lugar al hablar de la gracia. Brethren, today we're going to talk about God's grace. Observe. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Ese es We're el going to see tema. the amazing grace of God. El título. Hoy vamos a hablar de la magnífica gracia de Dios. I want us to focus on Noah. Y yo quiero que nos enfoquemos en Noé That demonstrates God's love. y cómo la gracia de Dios es demostrada allí. Ese es el propósito. In order that, Y entonces, en base a esto, usted come to appreciate the benefits. usted va a apreciar los beneficios de la gracia de Dios. When you finish your objective, Cuando usted termine su when objetivo you finish your introduction, o su introducción, you've carried that audience along. entonces ahora sí se va a cargar esa audiencia, ¿verdad? They know where you're going. Entonces la audiencia sabe para dónde va usted. Now, after you've read your assignments on Galatians and Ephesians, Una vez que usted haya hecho su tarea en Gálatas y en Efesios, show you how we can build a sermon out of those. les vamos a mostrar cómo podemos hacer un sermón de estos. Be thinking ahead for Saturday. So you'll be thinking ahead. Así que por favor vaya pensándole. And if you see a good outline in the chapter, Y si usted ve algún buen bosquejo en el, start arranging it. si usted ve algún buen bosquejo allí en lo que usted vaya a hacer, intente ir haciendo esto. We cover a lot today. Let me just mention this again. Entonces, tema, título, proposición, objetivo. And if you'll force yourself Ahora, si usted se to say esfuerza these words,
become customary. It will become natural. Si usted se esfuerza a hacer esto, después esto va a salir natural. We want you to lead your audience. That's all. Queremos que usted dirija la audiencia, su audiencia, ¿no? We got about 3 minutes. Tenemos más o menos 3 minutos. Preguntas. No questions. Lucky. Es que está claro. It's clear, brother. He said. Bien explicado. It's very well explained. It's clear. You can do it. Yo tenía un dicho, nos faltan tan pocos minutos, ni aunque hubiera preguntas las haces. He used to have a saying when he was in school at Eva. There are, otra vez, si hubieran, ¿cómo? Cuando hay tan pocos minutos When there are so less minutes para el cierre, to the closing, no hay preguntas, there's no questions, ni aunque las tuviera. even if you have it. Yeah. Well, we say if there are no questions, Nosotros decimos, si no hay then preguntas, either you understand perfectly uno, o usted entendió perfectamente, or you are so confused o está tan confuso you don't know what to ask. que no sabe ni siquiera qué preguntar. Espero que sea la primera. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Remember, do your assignments. Así que recuerde, haga su tarea. We come back tomorrow night. Cuando regresemos mañana, cada uno va a tener 3 minutos mañana Come up before the class, para venir aquí al frente de la clase, tell your chapter, mencionar su capítulo list some things you see in the chapter. y enlistar algunas cosas de las que usted vio en su capítulo. Then we're going to build on that. Y después de allí vamos a construir.